Baishapa, Peina, Quina, Naame, Ayuma, Aweruma, PM, Pene programa, Ñande programa, Gera Vagina. Atoralo, hermano, Cuera, Ruy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafram, Itapúa, Paraguay, Yepita, Soyima, Penendie, con Tío Majevo, Peina, Yajupio, Ñandeca, Yaikumbuo, Cocari, Yaikumbuo, Ñande, Yarayagüeñe, Peina, Yajari, Yima, edición número 178 de Atoralo, Mita, ya estudia Juan. Evangelio de nuestro Maestro Yeshua, el Mesías, Yeshua Hamashiach, según el apóstol Juan. Y ahí me imagina Juan capítulo 1, verso, y aquí está verso 26, soy, mira, ese ya hacemos 28, veíamos. Peche que de que cuida más 595985162 pea y en el pumburi peje sayo puyo pula vende pumburi popegua vende celular ni pembo ula vende ñe pu audio tenacatu la vende ñe ahí mensaje de texto miramos pereco ñe ponandú pe participas en mí pe opinas en mí pereco pedido mi catón echa ñembo venden en barete ponar ya el día de ayuno oración vigilia Pechainari que hija ya muy no pero Casemiro manada vende seda cami vende ofrenda vende auxilio vende socorro. Aleluya, pecha ya se me catumina. Este imagina más 595 985 162 975 ñane pumburi pope guari que cuera abuyeque bemejare a pepe yicupitibe ara peja no. Gracias a Yahweh, barete pojibe ya completa, ya jaoñan de semana, jina. Lunes a viernes, cada hija torajina, barete, bella jasue, ya, gracias a Yahweh, peaco último ve, y se puro patena o panorama, o ya, o hilo y tan cu espama, abeja, y me a la interperie lo mitad, si hay que pejen duro, un panorama, se perdona y mira mande, ya recuerda con años de estudio de grabación ya ahora con bien cerradito ya pues jamás eso vale jamás a la programa pues no pero cobe desconcentración la se que cuál nada ya hendu y nave te predica vez ainda ya hendu te la tapa nada ti te apua moca va digo va ojo ya después ya oye emala o asande la o asande la estudio hasta tú a ver en vivo sao hendu inupamo paramos arrancar máquina lo mitad hambre pasamos tú aceleraba y pama tu ley vehículo hambre te oye a propósito algunos paracho y no arranca se ve o acelerar hambre pero ya de ya ahora que lo mitad ni ven de carne o peor hacen ya de cuando la de lugar de estudio de grabación exactamente te imaginas Roy Sergio Llegue barete poji bella hasu hina ya ne muy nueve hija una pesaña peaco te envía poca hija tora había una pesaña ve audio radio WhatsApp vive entero vea grupo pero imagina ya de programa ca hija tora entero vea grupo como eso bebe música y de fondo jamba pues me ha corregir mi mina está interior y no para nada entonces me ha computadora veina o corregir awi lleguen de Sergio awi ya y ne familia ne putin acuerda bebé pero está bien barete ben ba poco hora y pona be a mí pona ya we to ye por tin barete ne ko arija toma pesa in barete pona be yo asabe y peme entero que te añan de dua vejina ko anga atoralo hermano cuera abrazo rompe espalda mantener esa ahí we porque tal ni que de sarai ¿vale? Hasta el lunes, niño, bien. A veces se sale, a veces se muere ahí, te lo mitad, te ese, hay un paye, ese micrófono es allí de pedir más. Hasta el lunes, niño, ojalá y tal. Bueno, va, ella, ya le coigo a mi Telegram, la pinta. Y ahí me Telegram, ahí sí, César, ahí opera. Bueno, entonces, Rosario, ya apoyan de Naña en envía poja, ya de puti comparete, oye, ahí upi,
Paco te envía por Telegram, y ahí me entonces Facebook, y ahí me YouTube, y ahí me Messenger, vaya a Telegram, vaina, WhatsApp, nambrena, las piperas, Gloria, ya, güey, eso, cierto, no sé, nadie poco ahí, pegarse. A veces, digo, pero y cuando respondí, no están, cuando pego ese sabe ti, avión irán nunca, yo pude, di ave cojina, ahí, puto, pero puede imaginar, otro lado, imagina, qué bárbaro, te conté, ayer poco, a ver, ahí te lo están, pues ya por la pregunta, ahí, pues, se desarrolló ya listo. Bueno, está entonces. Y ahí me Telegram, ve ahí. Sí, 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 sí. Emilio Vázquez, ven y me hueve. Bueno, esa está ahí la cero va, buena, Rubio Saro, buena, hella. ¿Eh? Sergio, a ti me hago pesa ahí, ¿no? Ahí con Rubio Saro, ahorita lo mitad. Bueno, ve, esa está ahí lo haré foto, güey. Pero reconoce, también no reconoce. Se ne quay mà se có để có sự sẽ contacto rồi Sergio về có sự là đại quan mình này sai mà sẽ là về tel bao ấy mà là Instagram về nunca pe otro pe se cả ya vamos Telegram pe hay que supongo que la revisa mitad porque realmente se na llevo agua su hija a veces yo apaite hueve la verde y pa más avisa y viene la mañanita anga y meramo ya yo avisa to inamo la pues Paco oye pon a la grupo legalmente va se pierde Paco se un ara que o crear ahí la grupo de o crear no hay grupos no da ahí compra Facebook pero ahí saben tengo ya gente agregada a la grupo da ahí la que es caja si te agregan entonces figura si hay grupo de Roy Sergio pues, los hermanos de Asunción ese es San Lorenzo pues aquí. Bueno pegué por el canal de Sepen Boasa yo la pende contacto a lo mejor ve oye por la grupos a pequeño bueno cena oye no las pilas se encuentra con aquí WhatsApp dale cuide la grupo la Telegram ve ahí otro ahí allá atrás ahí no allá un hermano anga ya apoya por la grupo va a ser que va la tema y pega algo nuevo para nosotros en le calle y luego vea ya ahora acá cucho imagina pero ya se ha cucho ya se ha cucho bueno y ya avisa todavía no todo lo que tienen pero con ese contacto por lo menos lo ya ponen la grupo anga allí que está bien a Telegram ve a las pilas ya rapa peandemos y hagan las temas muy bien Juan 26 ya no sé con 28 voy a revisar y ya ya por algunos comentarios así mismo es ya examina Juan a ver ya podí ni mun que está inaugurando lo mitad de ocultar si la Biblia pevera ya colocada Juan ve ahí toda la Biblia aquí Biblia prepararse todo ahí automático ahí con año ordenando más todo ya colocan de la Juan ve ay más guare mi si no ya que yo estoy se ve ya a revisar uno por uno bueno ya como añade versión guaraní este coño al único de ahí la ya revisa mía y la mía de este copo llora ahí que tres nuevo testamento versión guaraní uno en guaraní pero antiguo testamento Juan 1, 26, 28 Tiene por lado hasta los carpinteros, o sea, yo la pacho dice, a ver, o ya hoy orero aparece cuando uno estamos a ti panadería o ya pues a ver la maquinaria nombre heredia, a pedir que eres a ver ti pero carpintería allí, al niño, y no te estoy los esa la grabaron y no estoy un va pao y ya está, veo va por las máquinas,
Qué bárbaro. Bueno, vaya, está yo de Jaque 26. Sí, pero ya tocata. Hago verso por verso. 50, ya vi, 51 versículo correcto. Catuyilo y también caina la vende pregunta, ¿cuál o pende aporte? Este es mi aporte, hey, venga, alguno la urucaina le comentario. Este es lo que yo aporto, hey, uy, está chino. eh, 51, bella, ¿qué tal? Pues me hago otra semana, ella solucionada más y poco. O sea, no, el otro tiene la mitad, no me por ahí casi. Capítulo 2. Bueno, llevaron la. Cuando vaya allá la. Oye, humildemente allá la. Oye, testimonios a. Oye, en IEG. Nunca no en IEG más de lo debido, sino solamente la. Ella ponía a la humildad. Lo mitad. Vamos a responder Seina Uribe. ¿Cómo podemos decir, confundirnos hasta ese punto? Allá una cosa pues el carácter eh, y carácter, por ejemplo, Juan. No puede decir que Juan no era humilde por el carácter de la autoridad que emanaba de él y la forma en que expresaba el mensaje. Allá, jaengo no humilla y más, bebé no ni enaltecéis. O sea, ese es un carácter, él tiene celo por Yahweh, por los mandamientos de Yahweh y por todo eso. Y bueno, y Yahweh me ha hecho la orden, pesa es JñE, fuerte. Hay tiempo que muchas veces tenemos que, o sea, ¿qué pasa? Que si vos fallás, debes fallar. Esta vez me avisan de fallar, apeu lo mitaje y ponen de las cosas y tono podí. Eso no quiere decir que esa persona sea orgullosa. No, o sea, no andan de maltratar y donde ahora oro se iba y pan de la cosa de apo de aplastar de cucaracha nambre de inútil de vale imaginar gente hoy ese mediante que pega que amo nambre de ya y huire. Pero bebé sí, ese ya es, ahí ya salió de la humildad, bebé sí, ya la orgullo serio. Pero uge y ponen pero ya voy mandetito no pues y mi pero se inde la cosa en su lugar. A veces ya de posicelo mira. Pero van de y sei que y orgulloso, si no, bueno, no entendéis muri. También mi oñe ende, oñe epojibe mi ende, pero no de humilláis, no de denigráis, no ya hei vine, a Juan Gopalo ya pues, tan oñe, embarete oñe epoji, y no y también las ian, en su lugar. Entonces, él no transgredió él no transgredió ningún mandamiento con eso, ¿verdad? Vaya tío, la yes, ¿va? Yeser haram, yeser hara. Ahí está, yeser hara. Sería esto allá en Eva India Pichar. Pero muchos confunden cuando uno dice la cosa fuerte, con un tono fuerte, ¿verdad? Y piensan que, bueno, vean, se humillado, comete pecado, porque no, el Yeser Hara es cuando alguien habla mal, cuando ese maligno de su interior, con toda su mentalidad, con todo su ser, empieza a buscar lo malo en vos y decir y inventar cosas malas contra ti, ¿verdad? Ve otra cosa. Entonces, Juan hablaba fuerte, pero en su lugar. O sea, de la ñeta donde avisaba, no entendé y avisaba donde a veces después sí. eh. Entonces voy a empezar a decirle de una buena vez la cosa, bueno, eso hermano. Peango última vez a etande, porque esta y veces me a avisar, hermano. La pecha y arango, anda y cuengo pecha, peango pecha de ella, pues esa capa mango de hermanito querido. Jalan de ella como ahí está la de Haisande, jalan de ella poseída, mongo hermano. Lo siento, a ver, en un majeta, es J manteco hermano, cada otro lado la de y cose Haisa y cojan o la calan de trabajo, la otro lado porque pesan a ñaño entendemos, ay, porque se perjudican, o sea, ay, oye, ye perjudicar, se haya perjudicado, donde ye perjudicar, va, esa está llamada puto año día la pesa, o sea, de ser pesan hermano, pues, ahí pues sí, ay, indeje no,
oye, Eva y Pásere, se humilla y orgulloso, no. Eso no es orgullo, porque este chive, ese mango ya eso, no entendéis, güey, nada. Pues, hay nada tema. Y ojo, o sea, el hecho de que Juan dijo raza de víbora, ya. Va, es hijo, pues, o sea, que la Jaecuerango, en vez de que ser hijo de Yahweh, ¿eh? Realmente que tenían que ser por descendencia de Abraham, que era obediente al padre y manso, ellos estaban actuando como hijos de Jacob. Y por algo, Yeshua mismo aclara cuando medio no entendéis que la hijo de serpiente, raza de serpiente o Juan el Bautista de Yeshua. Jacob Yeshua y por algo, Juan capítulo 8, con la vende tú a Satanás y Moisés, va a ver ya ahí para qué más, para la serpiente. Voy a muñar Satanás, Satanás, y la pecha picoin o Juan, pan no la istea, Poñan de go las pintas más, se la pesa yo con paracho como una hambre. Se añade la añade entendimiento pero como otro lado. Pero dentro de la cultura hebraica, dentro de la temática de expresión hebraica ya eso ya. Pe iñe cuera ve, peja y ahí no re sentido. Voy a muñare Satanás en biguay, hijo del diablo ve, la bella poima, ya huevo yura ve mena. Pues hoy queda, peña repentina. Ni ve raza de víbora ya. Estoy joven de vila abraña muñaraña te jabe hombre justo, temeroso de Yahweh. Y bueno, y hay que comparar el otro también de cuando ya eso entra en el hoy queda el atupa o sube va tu con bojo ame hoy tipalón. Entonces pues ellos orgulloso. No, o ya, o fallarlo, está, no entendéis, no estamos, Juan como predicado, esa pucayo, ya pues estamos, Yahshua estamos predicados, y discípulos puedo predicar, no entendéis, no más, yo seguinte en su, hoy, otra mande más, la me ojo, que algunos vea, ego y razón. Agua, uñan va, muchas veces ya voy, ñande, no entender se yo, ina. Esa gente ya pues sangado, y uñan de las cosas, y pisu, peina, ya calcular, entendemos, pa. ¿Entendés, papá? Para algunos y no sé, yo uso esta cosa porque esta cosa ya. Vaya pues, hermano, hijo, crija, ya pues, esa. Hoy tienen razón. A veces, pues, una ya tú con vos ya razonamos. Oye, ya, o que era pero dentro del marco del respeto, y ahí la denigrando. Bueno, a lo mejor bebé aclarar diferencia entre el orgullo y el carácter de las palabras, llame el carácter venían de padre. Ya hay otro tema, hoy hay carácter hoy, pues ese pañía allí con él, ya se le tiene hoy. Pues esos son carácter, pero en este caso nosotros le damos el carácter, ya me petit forma, y que tú jamás echarlo mitad o entender la ñan de voz, oye, andas y todos los días, pues a veces, o sea, y todos los días, pues ya, oye, bueno, todos los días ella o más en otra cosa. Otra cosa más. Bueno, para acá un poquito nomás. Yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 26. Juan, claro. O sea, ya, como la interrogatoria ya. Ebe wese holandés por bautizar, ebe donde wese ya poco amba, el andén da y no la Mesías, anda y no la Elías, anda y no la profeta. A bebé va 25. Ma ahí por purificar wese. Donde me donde da ahí ma esto es el tema wese, es tanto purificación. A bebé por andu yisu. Ve Juan heibu. Tengo a purificar su escuela ube. Pero pende a pitebe será. O ipete pende a pitebe. O sea, dentro de lo que tiene la misión de despertar al pueblo y guiarlo hacia Yahweh conforme a la Torah. O IPTI, pena y ave conocéis. Ya comentaba que iba hablando de que discernimiento. Oye, cumplimos la profecía y nada, tú no pilláis lo igual.
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa al calzado. Te hago la uma. Mm. Se añe en varía prepara pariela tapé. Se añe tranquilizar y pe añe punuta hinaisha. Bueno, y Juan era profeta, quizás ya sabía que no iba a durar mucho tiempo su vida, pero él sabía que después de él iba a continuar la misión Yeshua. Upeare la ya eguri, la escuela y predicación y cuando hubo predicado una cosa, Yeshua hubo predicado otra cosa. No, cada uno en su misión doye despegáis como base de la Torah, los mandamientos, la ley de Moisés. Entonces, siempre yo actúo con lineamiento la enseñanza fuera. Porque si algunos y no ya son nueva noticia. ¿A Juan? No, otra buena noticia. A la final muy buena noticia tal oír. Entonces, ahí pesa. Apeango la serie o utajina. Oigo venda puite veina. Aunque es egurilla hoy sistema que hoy. Vayan tenemos guri Juan 1:1 vayan va eres y pesa porque Yeshua con el Padre ya hoy más hoy como él era el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Hasenigo de según secretario mi o lloraba pe zapatunza sandalia mía o ñen majeno la oga javejina no se o supe guarani ni un pecha na ahí digno porque vamos santo y te digo güey tú si te iba ego veo pues más la oye majela o javeja la persona importante mi jave ñen maje o majeno la un lado lo la oye es siervo allá. Ojo, ahora Hadi palanganita be hija hoy pe a la visita ve la importante mía la visita allí mueta. Eh, nada, ve así le sandalia mi hija nada me. Oye, pues Yeshua también lo hizo, ¿verdad? Como demostrando que todos tenemos que ser servidor de los otros. Pero qué pasa que unión oye ya puede para personas importantes, ¿no? Pero Juan, no, se ni para nada le sube. No, es que, o sea, que no soy digno, en nada vale ella. Pepe la aclaración. Juan no está diciendo que él no servía para eso, sino él decía que el contexto era, yo no soy digno para eso. Porque él es muy santo. Si Juan era profeta, y si él era luego santo, y si andaba conforme a la justicia de la Torah, imagínense, no, peaco, guayna, ti mensaje sube que es muy importante el que está viniendo después de Juan, porque ni Juan y ni Sena ni Maina llorar, no soy digno. O sea que, a tu si te ven va en la mi pende autoridad, pende visita mía, o sea, pende pejono a la pende siervo, pende boye, porque tú sabes, va ella y vende vina, vea. Dale a entender que sea, no sé si me explico, y cariñe. Bueno. Amba enigo oye sucede pe tabara pe Jordán Bolpuri a mutila a pepe Juan o ya pues la purificación o bautismo o inmersión. ¿Mm? Contundente y respuesta. Sí, la motivo de purificación. Motivo de purificación del pueblo. Autoridad desconocida por los fariseos y demás líderes del templo era Yeshua. Ni no percataya que apojaba, ni jamás me interesó ni su nacimiento ni nada. Otro lado yo ya esa mucho ni voy yo. También profecía ni cumplió una y mesía cuando se está indo pilla y no enduido es ahí ciego. Todo lo demás líderes del templo y demás de la fe hebraica. Incluidos los sacerdotes y sumos sacerdotes ni a cuando pillé lo igual. ¿Quién? No, para el gobierno Juan no hubo hecho para que llegó a purificar. Yo bautizo con agua, o sea, yo hago la inmersión, o sea, purificar. O sea, la Juan ya se puede hacer, yo ya pope primera parte del proceso de purificación. Hago de purificar, ni santificar, no mitad y nada, hay de mañana. Entonces, y se hay que en Diego arrancado en el proceso de santificación. Aquí o predican baretea, hemos reconciliar al pueblo con Yahweh.
Con su Elohim hizo volver al pueblo. Ya, por medio de fuertes predicaciones que te ya hay y carácter va esa muy allá. Si no no entendéis, mediante usted ahí va esa lo está pues hoy arrepentía ahí ya. Ahí mala asa ve ya po otra esa mi va ahí la vende cuadro. PJ tatar en dive, PJ vender y cube di valo. Mamá, ve cómo ande y veía más, ve nunca con ande y el pueblo, tranquilo, Perú y vende ofrenda a mí. Perú la vende diemo mi a bebé que aña ya por purificación y ño. Y este lo que se compañero. Oye, cambio, fruto de arrepentimiento, o sea, oye, peñembo ya verdaderamente a Yahweh. Oye, deseo de cumplir los mandamientos establecidos para nosotros dentro del nuevo pacto según Jeremías 31, 31, 34, Hebreo 8, 10, lo mitad. Y este en la esconde ahí en la lugar de reunión, oye, bautiza hija, nambrena, el han de ser acá, me aprender soluciones. No, esos son parte por amor y por obediencia a Yayapo, pero lo fuerte y lo principal es estar en comunión con Yahweh, obedeciendo sus mandamientos, demostrando fruto de arrepentimiento, güey, es ya la de por ahí, ya la de transgresión de la ley que se llama pecado según 1 Juan 3:4. Ahí no la tema, ya voy a ti, purificamos, ya te purificada la de APM, y curie lleva bautizado para peño y mamá, yo no. O eras abuelo de ofrenda, mi abuelo no enseña y más puro. No, eso no. No. Hay que completar. Hay que abandonar, hay que dejar, hay que renunciar, hay que luchar por la santidad, por dejar de hacer lo malo y lo que está en contra de los mandamientos establecidos para nosotros hoy. Goina la oña de lo mitad. Pona ñana acá cotire ahí. Mandiante, oye, bota, lo estamos los psicólogos vean va de botar terapeutas va botar va por la cotire pone. Va pona ahí acá cotire a mí. Pensamina, calculamina, mina, las pinañas plantamina ahí. Te habla, más allá, ya yo heila agua no ahí simbolizar la Torah ahí. Ya yo heila ñana de acá en el la ñandera areteo cao torrente. Más la purificación, oye, ya pude saber, pero este ocado torrente, pero ritualmente no iba a puros y pero la conciencia y pues estamos mis sacerdotes, bueno, vamos a purificar y que hay que tú ya por la año ofrenda que tú participar del sacrificio de la no, hombre. Pero la ve y conciencia nunca no cambiaron ahorita. Pero cuando viene Yahshua, empezando con Juan, puro paitelo y tambo, un poco para que la conciencia que ahora cogen poder del espíritu allá, convencimiento del espíritu. Y Yahshua era, Yahshua tuvo continuado. Juan, un muñe pues, pero Yahshua ni va a ser lo mitad de purificar, va a ser oro bien, va a abandonar el pecado, no. ¿Dónde pues la Juan y eso pues, ¿sego? Y vendehina, pero pe. Bueno, claro, por eso, Juan el Bautista y Yeshua tenían en común que sus predicaciones, tal vez con carácter distinto, pero la predicación o la metodología era distinto, la pedagogía o el método de enseñanza, diferentes formas, pero la mensaje orecopeteín te la japó, ¿entendés? Lo mitad, Torah, mandamiento, ley, ordenanza, ley de Moisés, Yahweh me que Moisés, allá. Entonces, instrucciones, consejos, mandamientos, ordenanza de Yahweh, los 5 primeros libros. Usted había los dos, no sé. A ver la oporandú y lo mitad la. A justo va a respondemos ahí, o sea, no hay diferencia de, no es que Juan, cada uno repite doctrina nueva, no. Juan nos trajo, el Bautista nos trajo ni una buena nueva noticia, aparte de lo que es el mandamiento del Padre que está establecido en la Torah, y Yahshua lo mismo de ahí. O sea, no, es que traían doctrinas distintas. Bueno, sí, Juan el Bautista trajo una doctrina basada en la Torah, Yahshua también. Lo veo ya alineado con la ley de Moisés, o sea, los mandamientos o la Torah. Cada vez Yahweh entregaco y por medio de Moisés al pueblo. Ya lo vean, analizámosla y japola y ya por análisis exacta que nos enseña cuando yo ya por otras cosas fuera de la voluntad del Padre.
Mm, analizar la trasfondo de ambas prédicas, añe fundamental en la ley y la Torah. Muy bien. Mateo 3 14 15 porque esto pata pe diálogo de Juan el Bautista a Yahshua. A Juan Jesús, según la icotean de Jesús se bautiza, o sea, ya estamos ya en el término hebraico. Según la icotean de se purifica Jesús. Andrea tu Jesús se lo purifica más Jesús. No entendía, pues el Mesías algo puro. Algo de pecado, y va, él lo no. Va, está vea, según la purificación, según de hoy, no. O sea, él hay comentarios fuera de qué estaban hablando. Estaban hablando del rito de la purificación. ¿Dónde se encuentra eso? Moya topau, vea. Paico doctrina nueva, paico doctrina güero, pues Juan o inventada pues escuela con Yahshua. No, eso ya estaba, eso ya se practicaba. Mm. Y tú vienes a mí, Yahshua, eso Yahshua. No, permití hacer eso. O anga ya pona, porque o comenilla cumplían más toda la justicia. O sea, va ese en términos hebraicos, vea. Y ella pues vea eso. Porque peaja es la, o requería, peaja es la condición y donde ella cumplía según la Torah, según la justicia de Yahweh, según la ley. Ah, entonces Juan es más. Oí por ahí. Mm. Ambos estaban hablando de qué cosa. No, no, ninguno está hablando, uno no le está diciendo, no, peaco doctrina no lleve encima, peaco ley peguache o nueva, no, no. No, Ima se pusieron de acuerdo. Yahshua otra vez enseña a Juan, porque él era maestro. ¿Mm? Entonces, y él era el Mesías. Y aparte de eso, con el bautismo, o sea, con la purificación que él estaba recibiendo de Juan, oye, proyectaba y la presencia, la unción de Yahweh y la confirmación del Padre de que él era su hijo y su Mesías, que a él se le tenía que escuchar. Eso sucedió cuando se bautizó. Entonces él se estaba confirmando, se estaba ungiendo también como sacerdote. Según la orden de Melquisedec, no según la orden de Levítico, Arónico fuera. No, no, no. Entonces, esa vuelve la comentario, cumplimiento de lo que requiere la Torah o la ley. Moisés, eso es Yeshua. Entonces, va a la caracula y comentario fuera, va, él lo comentaba, va a poner central, molas a pobre con el comentario fuera. Está hablando de doctrina, está hablando de rito de purificación, molas a pobre, Cuba. En la ley de Moisés o la Torah, la ordenanza, la ley, los mandamientos, las instrucciones de Yahweh. Ordenaba al pueblo, claro, que tenían que purificarse, era un mandamiento, hoy jamás ritualmente puro, o sea, Cato jamás el lugar de sacrificio, Cato jamás sacrificar, Cato jamás participar del lugar, hoy jamás la morada de Yahweh, Mishkan, tabernáculo, todo eso se tenía que purificar. Hoy que jamás el recinto del templo, hoy día el templo, oye por jamás tení servicio de templo, ves allá. Oye pues jamás, oye por jamás tení servicio ministerial, por ejemplo, el sacerdote, el sumo sacerdote, el cato jamás ya veía, oye por como maestro de la Torah o de la ley. Oye, purificar y algunos, oye, por un jamás hay ministerio, todo era purificación por agua. Y oía impuros allá. Eh, por otro motivo, oía y la purificación, pero siempre no, por más de que había, por ejemplo, la vaca roja y todo eso, pero nunca baño ritual o no asai de moda. O sea, la doña Pumico y que la piscina, vejamba es allá. Entonces, siempre estaba esto. Vamos ya topado ahí, pues, número capítulo 19. Ves y hoy rito, purificaciones y hoy PNL, número 9, 19, sí, número capítulo 19, versículo 8, oye, purifica y vi con agua. Y era un requerimiento, versículo 19, 11b, a pesar de que había otra manera también, pero no se podía completar si no se hacía la purificación por agua. Era importante eso. Entonces, hermano querido,
ñande ya esa ya que la Yashua o Yapoa oñe Mungueta Juan y tenía que ver con la ley. Ah, bueno, a Pepe ya entendemos. Pepe ya y Catuma ya entendemos, Ereba. Yashua oye purificar ya. No solamente, no, porque muchos que, bueno, ¿por qué se va a bautizar? Pepe aquí pregunta Inaguri. Aunque vamos a tomar bueno, ya responde tan la mi o por andua pe no, amén. ¿Por qué motivo o causa se bautizó el Mesías? Si fue solo para ejemplo a nosotros o por algo más. Bueno, vea la responde ahí, no, vea más de seis. Entonces, ya entendeo, ve la, angetella es la mapa la oye purificana jamás era, pa. Y ya si luego era, iba a punta al ministerio, bueno, a ver, hija, o ejerceta como sacerdote según la orden de Melquisedec y todas esas cosas. Entonces, conviene hacer eso conforme a los mandamientos. Importante, vaya. No solamente para ejemplo, nosotros que ñandea ella ya puedan jaupesa, sino que hoy ya puedan por esos motivos allá. Porque es maestro de la ley, maestro de la Torah, bueno, yo purificado, ya puedo ver este rito allá, o asana, pues vi que toda o inicia. No porque él estaba impuro, no porque él era, no porque él, porque ya entendé, no porque en el sentido de que impuro, de que estaba lleno de pecado, no. Una cosa es la impureza y otra cosa es estar en pecado. Ahora, Yeshua no se bautizó porque él era pecador, por un lado. No. El motivo era también podíamos analizar ahí un poquito de la pureza. O sea, si quizás había tocado alguna cosa conforme a la ley que no tenía que tocar, bueno, una persona quedaba impura, no es que estaba en pecado, ¿verdad? O poco tiene animales ongüere, bueno, pues está impuro, o ya pongan a la rito de purificación, o pues está puro, anga y quería, y todo eso era un sistema de ley. Ahora, la gente piensa, bueno, eres Yeshua oye bautiza, es de pecado y no ya. O sea, la única manera de estar impuro no era pecado, o sea, violar la ley, ella por cosas muy graves, sino también algunas cosas, poco animal de ongüere, o llegó cementerio, pero oye poco te ongüere, humía, por ejemplo, impureza ritual. O sea, no me inde en Nereimei alto, y gatos en Shanderembo, como maestro, Nerime auto y gato de ejercer y que la templo pejare orar. Nerime auto de sacerdote no en Janguán de sacerdocio porque de ellos purifican. Ya la sacerdote no ya puño. Entonces, plan de Chipotaña entiende que no, acá no el tema no era que Yeshua se tenía que hacer el rito de la purificación porque él era pecador o porque no era pecador, no era no pasaba por ahí el tema. No así baby la cosa, sino que era también una obligación y él tenía que cumplir eso porque si no, no aceptamos eso y ahí y aparte que él tenía que cumplir los mandamientos también. O sea, un sacerdote tenía que pasar por el rito de purificación por agua. Y cuando que Yeshua, el sacerdote hay, ya no aceptan yo soy iglesia sacerdocio porque algo según la orden de Melquisedec y según la orden de Aarón ni Leví ni nada. Entonces, ya entendió ve con ambas y claro mañana ambas eres para hija o ya poco a corrito. Ya eguri ya topati parte de curi y la oñe pues no jamón algunos como maestro ahí o asan perrito y entonces es un maestro ahí entonces ya pues maneja ahí con la diferencia de que él no su inmersión o su purificación lo hizo delante de un profeta. Jautao Alesio es como una unción delegada, una autoridad delegada del mismo Padre. Ustedes ven la diferencia. Y más todavía cuando ya abrí la cielos a huillila en forma de paloma, la espíritu oyendo la voz. Peor todavía, que su función era muy superior, muy santo, muy de Yahweh. Tenía que ver con la misión o función que le tocaba netamente al Mesías, al Salvador del mundo, al que venía para salvar
de la condenación a todos los transgresores de la ley delante de Yahweh. Ay, nada, la emisión, guri. Entonces, o cambiar la tema, oye, purificado, ya puedo perrito. ¿Mm? Y hay una cosa que un poquito más adelante aclararse, y claro, beta, me voy a tiene una pregunta, Evi Guri. Ya entendemos de allá, Cuaco. Primero, hoy iniciata el ministerio como rabí, como maestro. Segundo, oye, bautizado, o sea, ya por la inmersión o la purificación con Juan, porque oye, la y acción mediadora como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hebreos 7, 14, 21, lean lo mira. Hebreos 7, 14, 21. Entero, vea, sacerdote y purificara, pero mitad, vamos a ir Levítico 8, 6, ve. Bueno, a ver que se ve parte muy importante, ve. Pepe tiene un poquito que ver también con nosotros, sí, ya exactamente y bautismo o la y purificación desde el punto de vista de pecado o a causa de pecado, porque ñande la llevó a ver, ya ñeña pues mío ve, ñeña pero una baita la ñande pecado, ya ñe purifica, ñande a causa del pecado y por las impurezas, ¿verdad? Entonces ya transgredía y la ley, o sea, nadie cuasi yo iba a ver la ley de Yahweh y los 10 mandamientos y entonces upeareña ahí destituido de la presencia de Yahweh. A ver, y ya poco cosa impuro, ya poco cosa impura, o sea, los dos veo ahí gente pa hoy en Diego. Entonces ya suango oye, mungarayón vareja oña pues mibe, oye, purificado vare, ore cual vete motivo. Isaías 53, 11, y llevaba la iniquidades de ellos. Isaías 53, Yahshua. Ahora, la iniquidad, ñande, ese llevaba la iniquidad de ellos, o sea, la ñande violación de la ley, da ya apoyo de la ley, oye, para pecado, allá, upea hoji ari, toda la impureza y todo el castigo que teníamos que recibir porque nosotros transgredimos la ley, porque éramos inicuos, sin ley, vivíamos sin ley, sin mandamiento, para eso es la iniquidad. Naña pena y la mandamiento de Yahweh, para ahí en pecado. Primero Juan 3:4 y pecado, transgresión de la ley. Entonces, ahora japa upea, ñandemba, ekurija o monamba y yeje. Upe obesa, ñemboya ovejina, pe pa iguasurenda, pe antiguo testamento, la oye de yucahama. Entonces la orajá, la ofrenda, la pecador o muiala y polo oveja y ari hala y pecado yero guapaite pe oveja ire pe oveja y o mano y veces o nambaite pe oveja ire la y pecado a la diligencia la y porquería o puta o mano pe oveja y ñujo pe o puta potilla ya peande en lo ya po ya la ñande pecado la ñande eva y la ñande impureza o invaitese entonces upeare a hija oña pumi oye purifica ñande culpa por un lado bebe ñande culpa y yima. A pues ve Isaías 53 de Leo y dice que cargó con los pecados de la humanidad. Entonces, el Shabbat, por ejemplo, fue a causa de los hombres. Allá, el Shabbat fue a causa de los hombres, no los hombres a causa del Shabbat. Ahí se vea que la día de reposo, ya pues tu no pedía séptimo, porque a causa de los hombres, o sea, pues eres, la hombre cuera llama a puar. Allá pues tu entonces, upea causa de, oye, crear día de descanso allá, de reposo. Japesa ve ñan de causare, y catuya es que, oye, bautizar, oye, purificar, güey, Yahshua Hamashiach, porque onan baitese la ñan de pecado. Causa nuestra, por causa de nuestras transgresiones, ñan de pecado. Entonces, oye, por un la ministerio, la emisión, oye, por un onan baitemos, y ese la ñan de, claro. Ya Umare como Salvador, ella gañan de pecado ya oye va para más. Más todavía veo guatá o predicar o anunciar ya o carga para más el año de culpa. Entonces, por un lado, viendo desde ese punto de vista, también vale la purificación que él hizo a causa nuestra, por causa de nuestro pecado que estaba sobre él y por él. Bueno. Pero también por los otros puntos que dijimos de su que tenía que con relación a la emisión allá, la olla potar. Bueno, Isaías 53:5, aquí partes y molido por nuestros pecados, el castigo para conseguir nuestra paz fue sobre él.
fue molido por nuestro pecado. Ya, ñande pecado, culpa es, porque o portar la ñande pecado, ore con la ñande pecado y yeje. Entonces, él tenía que hacer esa purificación, ¿verdad? Porque por él estaba todo nuestro pecado. Bueno, ñande que a toda esa upería ahí, ya de cope perdón, oñe geo de pejubi, oñe consumata la ofrenda, oñe consumata la perdón del Padre, ñande ya lliureo de perdón, entonces ñande ya recibí de perdón, porque bueno, mandó un guardia y consumado ese, o sea, ya oima y tema, allá popa y tema se, ya listo para ya cumplir para y tema se vender van a tocar BM, ahora jaula ñande carga. ¿Mm? O sea, castigo o sufrir, va pe castigo, o sufrir pe impureza, o pues está impuro, o pues está lleno de pecado, ñan de pecados ese, o nambas ese. ¿Eh? Entonces, hoy o sufrí hasta o lance a chupe o mosaingo chupe y cuey o poti o barba o mosaingo chupe o pío y ese apoyo burlapa. O sea, todo fue y al final tenía que morir dolorosamente. Añande a grim, pero no. Ora jaupea ñande veces. Y por su llaga fuimos curados. Es decir que con muchas enfermedades que Petorabe oye consideraba impuro, por ejemplo, están haciendo ahí la cosa impuro. Está unido mi va a subir con lo mitad cuera, te iba a ser impuro con lo mitad cuera en el nombre de Yeshua. A un entero o carga para oye purificar a causa nuestra. Ahí podemos, por un lado, podemos hablar de ese punto de vista, pues no, ya, para entender que no fue por su pecado, sino ñandeina la tema. Mío por ando pues oye bautizando allá por la comentario y mi. A terminar cuesteo de Mateo Hebreo de Shentó capítulo 3 verso 11 goreco y y comentario. Y la y comentario de la inmersión hebrea de es un rito de purificación en la fe hebrea, pero pero se administra también en ocasiones especiales, como son la iniciación de la persona en una nueva etapa de su vida, como ser el matrimonio. De allí surge la inmersión mesiánica como símbolo de la iniciación de los creyentes en la vida del discipulado. Es decir, que había un omendata o ya puede haber la inmersión, o sea, la purificación. De ahí que nosotros también nos bautizamos porque nos preparamos como esposa del Cordero. ¿Me pillaban? Entonces la novia es a la novia, oye, purifica pana ahí, güey. Añande con la ñande novio puro ma hoy. Ñande de imagina como novia y ella purificada en el nombre de Yeshua HaMashiach Jerabe. Está toda esa añe consumado el matrimonio ñande ya puro ahí. Como lo hacía la novia esperando al novio para el matrimonio. Entonces, mi querido oyente, por ahí va la cosa. Espero haber respondido las preguntas. Llamajemos ñande Arabo. Bueno. Este lunes a viernes opa en el programa mi a ver llamaje barete y yo pude ya sube toma hasta me ya no es cosa semana ya completa y ayer esa otra semana pero antes que nace favor ve se familia favor ve hace ahora hay aprender gente lo etcétera ya yo topata entonces vos coy estende lunes y que fuera fue a coñar el programa era gina Atorado, hermano Pelle por taponaje. Haya yo topata lunes. Hasta lunes, niño. Bendiciones. Shalom.